Ahí ya está grabando. Habían hecho otra pregunta. Santiago, en el caso de que tenga mitad aprobada y mitad desaprobada las actividades, ¿cómo se promedia? Se promedia por el total de las actividades, pero acuérdense que en el promedio de la nota final de IBU se tiene en cuenta el trabajo práctico. O sea que no importa, como les decía Julia, no importa si no tienen todas las actividades aprobadas, porque también es importante que tengan el trabajo práctico aprobado. Así que en el caso de aquellos que tengan media flojita el tema de las actividades, aprovechen a meterle bastante energía al trabajo práctico, así pueden levantar el promedio y aprobar la materia. Sí, Eh, y a las personas que se queden a toda esta clase, estas dos contenidos se los damos por aprobado con un 10. O sea que claro, eso les levanta un poco también el promedio. ¿Sí? lo mismo del recorrido. El recorrido Claro. también les pasamos un 10, así que nada. Bueno, vamos a arrancar con esta parte que es por ahí la parte más larguita y de más información, ¿sí? Es más pesadita. Yo no voy a poder ver el chat porque estoy compartiendo y tengo directamente la presentación puesta, pero sí pueden, los invito a que ustedes vayan haciendo consultas, ya sea por el chat que lo puede leer Flor, o abran el micrófono, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema con eso, sáquense todas las dudas, aprovechen que estamos justamente acá y las pueden hacer en tiempo real a las preguntas, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con la parte de derechos y deberes estudiantiles. Nosotros al ingresar a cualquier institución, ¿sí? En este caso ahora que ustedes ingresan a la universidad, como tienen más autonomía porque son mayores de edad y demás, ya tiene otro peso esto que es lo que vamos a ver, pero en cualquier institución tenemos derechos, ¿sí? Como pertenecientes a esa institución, en el cargo que corresponda, en este caso ustedes entran como estudiantes, entonces tienen derechos estudiantiles, pero también tener derechos implica que tenemos deberes y obligaciones, ¿no? Entonces, derechos y deberes estudiantiles. ¿Cuáles van a ser estos derechos y deberes? Bueno, hoy vamos a ver algunos, porque son muchos más, pero son los más importantes. Vamos a ver algunos derechos políticos y de acceso, que son como los básicos, ¿sí? Vamos a ver los derechos académicos, que son re importantes, y acá seguramente vamos a mencionar algunas cosas que si ustedes ya hicieron la actividad de aprobación de materia, las van a tener más frescas, porque un poco vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cuándo se aprueba? ¿Cada cuánto te pueden pasar la nota y demás? Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Y también cuáles son algunas de nuestras obligaciones. ¿Qué pasa si no se cumple algún artículo en el caso de los docentes? ¿Qué pasa si nos descubren a alguno de nosotros copiándonos? ¿Qué puede pasar? Lamentablemente pasa. Y después, al final, cerramos con cuáles son las formas de comunicarse dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿sí? Que también es importante. Esto como un gran pantallazo, ahora vamos a ir desglosando pedacito por pedacito. Bueno, voy a ir medio rapidito, ¿sí? Por eso les decía que me van frenando cualquier cosa, lo mismo Flor va a ir acotando algunas cosas por ahí, si encuentra que yo me olvido de algo, o si se le ocurre algo interesante para aportar, ¿no? Bien, derechos y deberes, vamos con los políticos y los de acceso, que son como los más básicos, que los tenemos en el mismísimo momento en el que nos convertimos en alumnos de la facultad, e incluso durante el ingreso, ¿sí? Mientras son ustedes ingresantes. Derechos de acceso. Tenemos derecho a usar gratuitamente todos los espacios públicos de la universidad, ¿sí? Esto que decíamos recién a partir de la consulta que hicieron, aulas, bibliotecas, gimnasio, comedor, ¿sí? Los podemos usar de forma gratuita. Obviamente, algunos de estos espacios tienen horarios, ¿sí? En los cuales se abren o están cerrados, pero en general nosotros tenemos acceso irrestricto a cualquiera de estos lugares, ¿sí? En el caso de las aulas, lo que si les decimos es que dentro de la Facultad de Exactas, ustedes pueden ingresar, mientras esté vacía el aula, ustedes pueden ingresar y hacer uso de esa aula en cualquier momento del día, ¿sí? Hay algunas aulas que tienen muchas computadoras, por ejemplo, que son los laboratorios de informática, y si ustedes tienen que hacer algún trabajo o algo y por cualquier razón en su casa no pueden, su computadora, no sé, empezó a fallar, no les entra el archivo, lo que sea, pueden ir a las aulas de la facultad y utilizar, ¿sí? Esas computadoras mientras no haya clase, obviamente, si hay clase ahí adentro claramente no van a poder, porque se va a estar usando para otra cosa, pero no hay ningún problema con ingresar y utilizar las computadoras y demás. Y eso lo aclaramos de ahora para que sepan que está esa posibilidad. Obviamente,
tener derecho de acceso implica que tenemos obligaciones de cuidado, ¿sí? El uso de los espacios implica la responsabilidad de cuidarlos porque no son solo nuestros. O sea, así como nosotros tenemos que encontrarlos en buenas condiciones, tenemos que dejarlos en buenas condiciones para los demás también. Así que eso es como muy básico, pero bueno, van a ver que se hace bastante hincapié en esa situación de cuidar los espacios comunes. Bien, tenemos derecho a la información. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener acceso a todas las resoluciones de reglamentos, actas, ¿sí? Que surjan de los espacios de gobierno de la universidad, de los espacios de cogobierno, o sea, donde se toman las decisiones. En la página de la facultad, ¿sí? Arriba del todo, de hecho se los voy a mostrar acá, total minimizo esta parte. Acá tenemos la Facultad de Ciencias Exactas, esta es la web, no sé si la pueden ver ahí. Acá arriba dice documentos, arriba a la derecha, ¿sí? Si ustedes ingresan a esa parte hay un buscador, ¿sí? En el cual pueden visualizar esto, resoluciones, las actas de las reuniones, qué es lo que se charló, quién dijo cada cosa, qué se votó, reglamentos, bueno, todo lo que haga falta, ¿sí? Son de libre acceso, se publican a los poquitos días de que se realizan las reuniones, se pasan el limpio y se publican. Bien. ¿Y cuáles son nuestros derechos políticos? En el caso de los estudiantes y de todos los participantes de la facultad, tenemos derecho a elegir y también a ser elegidos, si nosotros queremos ser representantes, en los distintos órganos de cogobierno, que es un poco lo que vamos a ver en la clase del 16, pero que acá les vamos a ir adelantando algunas cosas, que nos elijan como representantes, en el caso de ustedes, como representantes de los estudiantes, ¿sí? Tienen el derecho y también el deber de elegir, o sea, hay votaciones todos los años, ¿sí? Son anuales, para elegir a los representantes a cada uno de los estamentos de decisión, ¿sí? Y también el otro derecho político fundamental es que participar y presenciar de las reuniones, tanto de los consejos que se hacen, que son los lugares donde se toman las decisiones, como de las reuniones que hace el centro de estudiantes, ¿sí? Que son públicas, son abiertas esas reuniones. Las personas que no son votadas como representantes pueden ir como oyentes de esas reuniones, no van a poder pedir la palabra, obviamente, pero sí pueden presenciarlas para estar al tanto o en el caso de que quieran ver cómo se charla algún tema particular y demás, tenemos derecho a presenciar las reuniones, ¿sí? A estar presentes ahí. Bien. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en los derechos académicos. Esta es la parte por ahí más larga. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguna palabra que no haya quedado clara? ¿Algún nombre de algo? Bien, entiendo que no. No me suena, no escucho sonar el chat tampoco. Preguntas en el chat no hay tampoco, Bien, así que. bien, seguimos. Vamos con los derechos académicos. ¿A qué le llamamos derechos académicos? Justamente a todos aquellos derechos que tenemos como estudiantes que nos marcan cómo cursamos, cómo aprobamos las materias, ¿sí? Cómo llevamos adelante nuestra carrera, ¿sí? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, en principio en el estatuto de la UNICEN, ¿sí? Acá cuando subamos las filminas estas al Moodle van a poder cliquear y entrar a estos lugares si quieren descargar alguno de los documentos. En el estatuto de la UNICEN, en el régimen de enseñanza y promoción, ahí está la parte más fuerte de reglamentos, ¿sí? Cuándo se aprueba, cuándo se desaprueba, cuánto tiempo dura la nota, bueno, todo eso, que ahora lo vamos a ver. Y obviamente en la Ley de Educación Superior a nivel nacional, ¿sí? Que nos rige, que es la número 24.521. Vamos a desglosarlos un poquito. Arrancamos con la Ley de Educación Superior y el Estatuto. El primer gran derecho adquirido, ¿sí? Que tenemos está en el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, a nivel nacional, ¿sí? Todos los estudios de grado, esto es importante aclararlo, los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos. O sea, en todas las instituciones de educación superior, sean universidades u otro tipo de institutos, que sean de gestión estatal, los estudios de grado son gratuitos, ¿sí? No se puede establecer ningún cobro, ¿sí? A nada, ni a
ni a los parciales, ni a los finales, ni a la materia, ni al año, ni a la inscripción, ningún tipo de cobro, ¿bien? Esto no es igual con, por ejemplo, los posgrados. Con los posgrados, por ejemplo, doctorados, máster y demás, ahí sí ya se puede cobrar. Eso lo decide ya cada universidad o cada facultad, pero lo que es estudios de grado de gestión estatal tienen que ser gratuitos. Bien, y por otro lado tenemos el artículo 71 del estatuto de nuestra universidad en particular, ¿sí?, que establece que tanto los de pregrado como los de grado serán gratuitos. O sea, dentro de la UNICEN se decide que los estudios de pregrado, por ejemplo, las tecnicaturas TUDAI y TUARI, serán también gratuitos, además de las licenciaturas, los profesorados, que eso ya ingresan dentro de lo que es la Ley de Educación Superior. ¿Bien? De vuelta, no les pueden cobrar ni matrícula de inscripción, ni parciales, ni finales, ni ninguna de esas cosas. ¿Bien? Cuota mensal, nada. Bien, vamos ahora con el plato fuerte, que es el régimen de enseñanza y promoción. Este régimen de enseñanza y promoción pertenece específicamente a la Facultad de Ciencias Exactas, ¿sí? Hay otras facultades dentro de la UNICEN que tienen otros reglamentos. En general son bastante parecidos, pero si van a hacer alguna carrera después en otra facultad, o se quieren cambiar, o vienen de otra facultad, van a encontrar que hay cosas que son distintas, y hay que averiguar siempre, asesorarse cómo es en cada una, ¿no? Bien, vamos con uno de los primeros y los más básicos que no siempre se conocen. Todos los años, todos los alumnos tienen que reinscribirse a la carrera a la cual están cursando. Y en ese mismo momento también se inscriben en las materias que les corresponda de ese cuatrimestre o de ese año, ¿sí? Las que tengan que cursar. Todos los años, más o menos alrededor, cerca de febrero, ¿sí?, se abren las reinscripciones a las carreras. Lo que hacen sencillamente es entrar a Guaraní, les va a aparecer un cartel que les va a avisar si ustedes ya completaron las encuestas de las cátedras. Siempre que termina un cuatrimestre, ustedes terminan de cursar una materia, se les hace encuestas para saber cómo fue el desempeño de los docentes. Esas encuestas después se usan en los concursos docentes. Entonces, son obligatorias. Si no completas las encuestas, es como que se te traba todo el guaraní y no puedes inscribirte a finales, no puedes inscribirte a otras materias, no, nada. Tenés que, sí o sí, evaluar a tus docentes, ¿sí? Entonces, si ustedes no evaluaron, se olvidaron de completar las encuestas, les va a aparecer un cartel, completan eso, o si ya lo hicieron, directamente les va a aparecer la posibilidad de reinscribirse a la carrera que venían haciendo, y lo único que les va a pedir es que se fijen de que los datos de inscripción sigan siendo válidos. Domicilio, DNI, si tienen algún tipo de becas, y bueno, un montón de cosas que les pregunta el CIU Guaraní al momento de completar los datos personales. Una vez que ustedes revisen que todos esos datos están correctos, cambian si hay algo que tienen que cambiar y demás, le dan aceptar y ya está, están inscriptos de vuelta a la carrera. Pero esto lo tienen que hacer todos los años, ¿sí? No se olviden. Bien, seguimos. Las clases, todas las clases dentro de la Facultad de Ciencias Exactas son públicas. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar cualquiera a escuchar la clase en realidad, no necesariamente tiene que ser una persona que está inscripta a la materia, ¿bien? Pero hay un orden de prioridad. Primero ingresan a la clase los alumnos regulares, que son los que están inscriptos, los que tienen que después rendir parcial y demás. Después ingresan los alumnos vocacionales, es un tipo de alumnado distinto, la cursan diferente a la materia. Y al final, recién al final, público general que por ahí tenga ganas de escuchar, ¿sí? ¿Por qué está hecho eso? Bueno, porque el espacio físico es limitado, o sea, hay cierta cantidad de bancos y de espacio en un aula, entonces obviamente que primero tiene prioridad los que están cursando la materia, los que están inscritos. Pero técnicamente todas las clases son abiertas, puede ir cualquiera, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento ustedes tienen curiosidad por alguna temática en particular de una materia que es de otra carrera, o si, no sé, les llama la atención, ya saben que se van a querer cambiar y entonces quieren ver cómo es cursar en tal lado, pueden entrar al aula de la materia que les llame la atención, obviamente respetando esta prioridad, ¿sí? O sea, no ocupándole el espacio a un alumno que está inscripto, y
bueno, y además está decir que respetando la clase en general. O sea, por más que uno sea oyente y no tiene que rendir, tipo, no puedo ponerme a hacer un picnic en el medio de la clase porque hay gente que está estudiando, ¿no? Eso además está decir. Pero bueno, sí sepan que pueden entrar. Hasta acá, algo que les haya quedado dudas, alguna consulta. No. Bien, sigamos. Vamos a hablar ahora específicamente de cursadas y parciales. Y acá es donde digo que vamos a estar tocando algunos contenidos que están en la parte de aprobación de materias también. Así que si hay alguien que todavía no hizo la actividad de aprobación de materias y queda medio perdido, puede hacer algunas consultas, ¿sí? Eh, porque está bueno que entiendan esta parte, que entendamos bien. Bien, con respecto a los parciales, recuerden que, y pequeño disclaimer, los parciales son aquellas instancias de evaluación durante la cursada, ¿sí? Las cursadas en la Facultad Exacta siempre son cuatrimestrales, o sea, vamos a tener, las materias van a durar un cuatrimestre, no más que eso, y durante esa cursada nos van a hacer uno o dos instancias de parcial, que es cuando nos evalúan, básicamente, si vamos bien con la cursada, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que pasar al momento de ingresar en la cursada, cuando la primera clase que tenemos con cualquier profesor en todas las materias, es que quede explícitas cuáles son las condiciones de aprobación de la materia. Esto es muy importante, ¿sí? Tiene que quedar ya sea en el Moodle, para las materias que utilizan el Moodle, en la web de la materia, o se les entrega a ustedes, se les explicita en algún tipo de charla al principio de la primera clase, cómo va a ser la forma de aprobación. ¿Por qué esto es importante? Porque cada materia, cada cátedra, tiene lo que se llama libertad de cátedra, o sea, son los docentes los que deciden, ¿sí?, cómo se aprueba la materia, y es independiente de las otras. Es lo que hablábamos recién con el tema de fundamentos. Fundamento de la programación tiene un tipo de aprobación que decidieron los profes de fundamento. IBU tiene otro tipo de aprobación y son independientes entre sí, ¿sí? No son la misma forma de aprobación, nosotros no tenemos, no sabemos cómo se aprueban otras materias, no tenemos por qué saberlo, a eso me refiero, podemos averiguarlo, pero eh, no, no decidimos nosotros ahí, y lo mismo pasa durante toda la cursada y durante toda la carrera, ¿sí? Entonces, al principio de cada materia, en primera clase, el profesor lo que tiene que hacer es entrar y decirles, chicos, esta materia se aprueba de esta manera, vamos a tener tantos parciales, va a haber el recuperatorio más o menos en tal fecha, vamos a ver tales temas, vamos a tener trabajos prácticos, o vamos a tener parcialitos, o vamos a tener laboratorios, o, ¿sí? El docente les tiene que poder decir cuáles van a ser las actividades dentro de la cursada para que ustedes aprueben y con cuánto se aprueba, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de este tema, de con cuánto se aprueban las cosas. Juli, te interrumpo un cachito, hay una Sí, pregunta en el chat. Preguntan entonces, ¿no hay materias anuales? Bueno, en el caso de las facultades exactas, no tenemos materias anuales. no, Todas las materias que van a tener son cuatrimestrales. Esto pasa en las facultades exactas, la facultad de económicas, no sé, de humanas, humana. sí, se manejan de otra manera. Cada facultad tienen su reglamento, su estatuto y decide cómo va a ser, cómo se van a dictar las materias. En el caso de la facultad exacta, acuérdense, no van a tener materias anuales, que es, Sí, ojo, es una ventaja, claro, por un eso iba a decir. lado, eh, porque por un lado sí, a veces lo que pasa es que la ventaja es que a medida que uno la va probando, la puede ir rindiendo, entonces puede ir presentándose en diferentes fechas de finales. Si yo aprobé, por ejemplo, este cuatrimestre y es una materia que tengo fresca, bueno, puedo aprovechar para rendir el final en la mesa más cercana. Pero bueno, es como que durante el año nos estamos moviendo todo el tiempo. Aquellos que tienen materias que son anuales, por ahí durante el año hacen un poco más la plancha porque a fin de año rindo, pero a fin de año se me juntan 10 finales de golpe. Entonces, ojo con eso.
está bueno de tratar de ir haciendo la carrera bastante al día. Cuando puedo rendir, tratar de ir a rendir. Sí, y que sean Em, cuatrimestrales no significa que son más cortas en contenido. no, Lo no, lamento. tal cual. Ahí no. O sea, es el mismo, la O misma sea, cantidad de contenido, pero metida en un cuatrimestre. generalmente las materias que están pensadas de manera anual tienen mayor cantidad de contenidos. A veces sucede que algunos docentes o el plan de estudio a veces es bastante largo y los temas son largos, o sea, hay que meterle. Entonces, eso, las cursadas son intensas y Sí, después a la hora de rendir también el contenido es extenso. Acá preguntan si parciales y parcialitos son lo mismo. no. Bueno, Bien, no. gracias por la pregunta. Si querés aclararlo, Juli. Los parcialitos son generalmente, por ejemplo, de un solo tema. Por ejemplo, no sé, se explica un tema durante una semana y les dicen, bueno, la semana que viene les tomamos parcialitos, ¿no? Como uno o dos temas, ¿sí? Pero son como de cosas específicas, cortitos, tienen poquitas, por ejemplo, uno, dos o tres consignas como mucho, son cosas que se resuelven en unos minutos, están hechas para que se resuelvan en unos minutos, y es como para hacer un seguimiento de cómo ustedes van con la clase. El parcial es la evaluación, digamos, de los temas propiamente dichos, ¿sí? Es como la evaluación más jugosa y es en realidad la que tiene la nota importante, ¿sí? Sí, y Puede también ser es uno o que dos, el parcial es el que está bajo reglamento, o sea, claro, todas las materias tienen que tener al menos estas instancias de evaluación que son parcial, recuperatorio y segundo recuperatorio prefinal. En el caso de los parcialitos, el docente elige, por ejemplo, para esto, sí, para el caso de la promoción, el docente dice, bueno, no sé, nos ponemos de acuerdo con Julia y decimos, bueno, tiene que tener parcial, recuperatorio y prefinal, pero para promocionar, bueno, queremos que tengan que aprobar 3 parcialitos estoy inventando, de 6 y un trabajo práctico. Eso lo decide la cátedra y está, no, no son instancias de evaluaciones que son obligatorias. claro. Hay materias que lo ofrecen y otras materias que no. Van a ver que en el caso de Sí, la gente de la TUDAI, que tiene muchas materias promocionables, van a tener muchos parcialitos. sí, Por ahí no sé, Julia, no sé si habrá cambiado, nosotras hace bastante ya que cursamos, sí, no, pero pero no teníamos tantos parcialitos. Los no, docentes no, esperaban y iban como al grueso eh, de la materia al final y nos tomaban todo ahí. También es algo que el docente elige como para ir tanteando a ver cuando son muchas cantidades de alumnos, como pasan en estas materias donde tienen 100 inscriptos, 200, entonces a veces es muy difícil llevar en el cotidiano, ir siguiendo cómo va el alumno. En cambio, en las carreras más chicas, por ahí si son 10 inscriptos, más o menos sabés, che, fulano, vos te atrasaste, necesitas ayuda con algo, no entendiste tal tema. En cambio, cuando son dictados de clases muy multitudinarios, a veces el parcialito es la forma de decir, che, me parece que los pibes no están entendiendo nada, o sí, venimos bien, sigamos metiéndole. Pero más que nada es para también, obviamente, para que ustedes puedan ir haciendo la materia al día y también les sirve al docente. Sí, y la otra aclaración que no hice antes de arrancar es que todo esto que estamos viendo es el régimen de enseñanza y promoción para las materias de la cursada una vez que ustedes ya ingresen a la facultad. El ingreso tiene un reglamento aparte, ¿sí? Las formas de aprobación del ingreso, la cantidad de materias, con cuánto se aprueba y demás, es aparte y es lo que cada una de las materias les dijimos cómo se aprueba, ¿no? Eso es importante porque ahora van a ver que hay algunas cosas que por ahí no son iguales y les van a hacer ruido. Esto es para cursada regular, se llama, o sea, ya inscriptos a la carrera e ingresados a la facultad, por así decirlo. Bien, si no hay ninguna otra consulta, Sí, seguimos. hay otra consulta. Preguntan, ¿cuántas materias son por cuatrimestre y si se pueden elegir qué materias dar a lo largo del año? Sí, materias por cuatrimestre depende de cada carrera, en general son máximo 5 materias, y mínimo creo que 3, hay algunos cuatrimestres en algunas carreras que tienen 3 materias nada más. ¿Por qué está hecho así? Porque ustedes pueden cursar más si quisieran, o sea, ustedes pueden elegir cuáles van dando,
a lo largo del año y en qué orden, siempre y cuando cumplan con las correlatividades, que eso un poquito está justamente ese contenido en la parte de aprobación de materias. Hay algunas materias que por una cuestión lógica de cómo están dados los contenidos tienen que ser correlativas. O sea, yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo más fácil. En física o en licenciatura en tecnología ambiental tenemos la materia de física y tenemos física 1, física 2, física 3, 4, bueno, algunos tienen más, ¿no? Depende de la carrera. No se puede cursar física 2 si no tenés física 1 hecho, ¿no? Por ejemplo, esa es una correlatividad muy fácil de ver. Pero hay otras correlatividades que por ahí no son tan fáciles de ver porque el título de las materias no es el mismo y demás. Entonces, siempre fíjense en los planes de estudio que están en la página web, los planes de estudio interactivos, ¿sí? Si ustedes entran a la carrera que quieren, en la página web, en la parte de carreras, eligen la que corresponde y les aparece la opción de plan de estudio interactivo y ahí pueden ver cuáles son las materias correlativas entre sí. Y van a tener que ir eligiendo, armando el Tetris de cursada, digamos, a lo largo de su carrera, cumpliendo con estas correlatividades, pero ustedes pueden elegir hacer una materia por cuatrimestre si quisieran. Pueden hacer 7 materias por cuatrimestre, no se los recomiendo. Por algo hay máximo 5, ¿no? Pero ustedes podrían hacerlo. Así que eso, en todo caso, si tenés muchas dudas sobre el tema o si les quedaron muchas dudas sobre la parte de aprobación de materias, también los invitamos a que en el encuentro presencial en algún ratito nos puedan hacer esas consultas y lo vemos más fácil presencialmente, ¿sí? Bien. ¿Sigo? Ahora sí, ¿O sí, quedó sí, alguna? ahora sí puede seguir, no hay consultas. Si Bien. no, anímense y abran el micrófono y Sí, nos también, interrumpen, no no hay pasa ningún nada, problema. con confianza. Bien, antes de pasar al siguiente, vamos a ver la segunda parte de este texto. Dice que el estudiante dispone de al menos 3 horas para la realización de los parciales escritos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque es algo que ustedes van a tienen que, digamos, todos estos deberes y derechos, sobre todo, todos estos derechos que ustedes tienen, es importante que sean ustedes mismos los que estén atentos a ver si se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos al menos 3 horas? Hay algunas cátedras, no todas, pero hay algunas cátedras que ponen parciales y les dan tiempo para que resuelvan capaz 4 horas, ¿sí? Lo importante es que por lo menos tengan 3 horas para resolver los parciales escritos, ¿sí? No menos, no menos de 3 horas. Todos los parciales escritos tienen que ser por lo menos de 3 horas. Y ustedes dirán, ¿3 horas rindiendo? Y yo les voy a decir, sí, y a veces uno necesita más tiempo. Esto un poco como para que vean también, por ahí si hay mucha gente que viene directo desde la secundaria, la diferencia en cantidad de contenido, obviamente, para estudiar y demás. Son 3 horas porque realmente se utilizan las 3 horas para rendir. Bien. Cuestión tema asistencia. En la Facultad de Ciencias Exactas, repito, porque en otras facultades es diferente, la asistencia a las clases no es obligatoria, ¿sí? Ninguna cátedra tiene asistencia obligatoria a las clases, salvo que haya clases especiales, como por ejemplo prácticas de laboratorio. Bueno, ahí sí, porque no queda otra, ¿sí? Para poder evaluar si los alumnos pueden realizar la práctica de laboratorio y tienen las capacidades y los contenidos sabidos, bueno, tienen que ir a la práctica de laboratorio, no queda otra, ¿sí? Como que no hay otra forma de evaluarlo. Entonces, en ese tipo de clases especiales, ¿sí? Sobre todo esto, práctica de laboratorio o algún trabajo práctico en particular, que por ahí sea grupal, que se necesite hacer, si depende de la cátedra, les van a avisar esto. Ahí sí, esas clases puntuales tienen la asistencia, les van a tomar asistencia. Pero si no, para el resto de las clases teóricas y prácticas, las comunes, digamos, no tienen asistencia obligatoria. O sea, la asistencia no puede ser un factor para aprobar o desaprobar una materia. Sí puede ser un factor para dar promoción de una materia. Eso sí, se los tiene que aclarar la cátedra al principio, de vuelta, como dijimos, en la forma de aprobación. Para promoción, a veces sí les piden que tengan cierta asistencia, pero no para aprobación común, ¿sí? La aprobación o desaprobación común. Bien, obviamente que les recomendamos muy fuertemente que vayan a clase, ¿sí? Al principio a uno le parece, está re bueno esto de poder faltar, no me toman asistencia, sé qué, y después al toque te das cuenta de que si no vas,
te pegaste la pérdida de la vida y que tenés que ir a clase. Así que les recomendamos vayan a clase siempre que puedan, pero bueno, sepan que no es obligatoria la asistencia, no es un factor de aprobación, digamos. Eso es lo más importante. Bueno, No, y tengan en cuenta que generalmente durante las clases teóricas también el docente van a ver que va haciendo hincapié en ciertos temas. Después cuando por ahí exacto. agarran el plan de estudio para estudiar la materia, ven en general el título, no sé, estoy inventando, semiconductores. Y sí, agarran el libro y tienen de semiconductores un choclo así, entonces dice, ah, bueno, pero si fuiste a clase y escuchaste lo que dijo el docente y tomaste nota, decís, bueno, no, pero se enfocó en esto, como, che, Lo importante es esta parte, claro. claro. Entonces, por eso está bueno. Y también a veces surgen, algún compañero le surge alguna duda, se arman debates. Mm. Obviamente, uno a medida que el profe va explicando la clase, los profesores van a ver que todos le van a decir, interrumpan, consulten, es el momento de preguntar ahora, no tengan miedo a equivocarse, eso está buenísimo, creo que no hay casi docentes que te digan, che, a mí no me interrumpan mientras estoy dando la clase, eso no sucede, así que aprovechenla porque, o sea, si la clase es de 2 horas, seguramente usted en su casa para ver ese mismo tema les va a llevar el doble, 4, Mm. porque piensen que es como una clase particular, o sea, eso está buenísimo, así que aprovechenla. Bien, un poquito acá en la última parte del texto lo que dice es esto, ¿no? En el caso de que la materia tenga posibilidad de promoción, bueno, ahí depende de lo que decía la cátedra y se los tiene que decir a principio de año, a principio de la cursada, eh, cuál es esa condición de asistencia para promocionar, ¿sí? Recuerden que eso es aparte de la aprobación. ¿Eso está bien en claro lo que es la promoción? ¿Todos saben lo que es la promoción? Porque por ahí no vieron todavía Sí, lo vamos a eh, mencionar el bastante. contenido de aprobación, claro, de aprobación de materia, y nosotros hablamos de promoción, 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 y por favor, si hay alguno que no sepa, nos dicen y lo No, aclaramos. sería aprobar la cursada, no la materia, ¿no? La promoción. No, es al revés. Bien, lo vamos a aclarar. No, pero está re bueno que surjan estas dudas porque después este vocabulario se usa muchísimo dentro de la universidad y hay que tenerlo en claro. Las cursadas son cuatrimestrales, dijimos. Dentro de ese cuatrimestre nosotros vamos a las clases, que acabamos de decir que no tienen asistencia obligatoria, vamos a las clases y en algún momento, bueno, el profesor a principio de la cursada nos dice, bueno, esta cursada se aprueba con un parcial, además vamos a tener un primer recuperatorio y una segunda instancia de recuperatorio a la cual se le suele llamar prefinal, ¿sí? Es importante, siempre que hablamos de segundo recuperatorio es lo mismo que prefinal, tienen los dos nombres, y después de eso termina la cursada. Si yo no pude aprobar en ninguna de esas instancias, entonces la tengo que hacer de nuevo o puedo rendir la cursada libre, pero eso es otra cosa. La tengo que cursar de nuevo, básicamente. Bien, ese es el régimen regular, se llama, ¿sí? O sea, yo me inscribo a la cursada, rindo parcial, no lo apruebo, rindo primer recuperatorio, tampoco lo apruebo, rindo segundo recuperatorio, por ahí la apruebo ahí, o por ahí no, no la apruebo, ese es el régimen regular. Ahora, con ese régimen regular, yo lo que apruebo es solo la cursada, no la materia, ¿se entiende? Apruebo solamente el hecho de que fui a clase, obtuve los contenidos y los aprendí. Pero después tengo que rendir el final para poder aprobar la materia, para que esa materia me quede efectivamente en mi historia académica, en mi título, en el analítico, digamos, me aparece la materia con en esa nota. Tengo que rendir el final. Entonces, resumiendo, en una cursada regular, que es la mayoría de las cursadas que van a tener, tenemos primero la parte de cursada propiamente dicha, que dura un cuatrimestre, donde tengo parcial, recuperatorio, segundo recuperatorio, y después, en algún momento, que ahora vamos a ver, hay unos periodos de tiempo en los que es válido, en algún momento rindo el final y ahí sí, por fin, apruebo del todo esa materia y ya no tengo que volver a rendirla, ¿sí? Pero existe el régimen de promoción. El régimen de promoción lo tienen algunas materias que lo que dicen es, bueno, si hay un alumno a que le va muy bien y cumple con ciertas características, por ejemplo, aprobar con nota mayor a 7 o mayor a 8 en los parciales, o
hacer todos los trabajos prácticos, aprobar todos los parcialitos, tener mucha asistencia, eso cada cátedra maneja las condiciones. A esa persona se la puede considerar como que ya rindió toda la materia, no es necesario que además venga a rendir el final, ¿sí? Esto es un poco la idea. Entonces, a las personas que cumplen con las condiciones de promoción, con la misma nota con la que aprueban la cursada, se les da por aprobada también el final y no tienen que rendirlo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las materias que tengan condiciones de promoción sí ponen condiciones un poquito más, ¿no? Como aprobar con ciertas notas, venir a tener cierta asistencia, entregar algún trabajo extra o aprobar con ciertas notas los parcialitos, trabajo práctico que se tienen que entregar, etcétera, ¿sí? Son como condiciones extra justamente para demostrar que vos a la materia la estudiaste muy bien y entonces lo que se te da es la recompensa de no tener que rendir el final. ¿Se entendió eso? ¿Es necesario que lo aclaremos de vuelta un poquito más? Es muy importante esto. Esto por ahí del régimen de promoción ocurre en las materias que son, tal vez son más cortas, entonces el docente puede trabajar con más profundidad y puede comprobar que el alumno vio todos los contenidos y los puede evaluar bien. Em, y también en materias que son muy prácticas, en donde el parcial, el recuperatorio y el prefinal es el mismo contenido que te pueden llegar a tomar en un final. Entonces, si más o menos el contenido que se dicta durante la cursada alcanza como esto para comprobar que el alumno tiene todos estos contenidos aprendidos, entonces el docente es listo. Entonces dice, bueno, da para que esta materia sea promocionable. Hay materias donde tiene una parte teórica importante y también una parte práctica. Entonces, a veces el docente durante toda la materia no alcanza al alumno durante un cuatrimestre, durante 4 meses, no puede evaluar todo. Entonces, generalmente elige y dice, bueno, los parciales van a ser prácticos, van a tener que resolver ejercicios, por ejemplo, esto pasa mucho en la carrera de física, de sistemas, en la licenciatura en tecnología ambiental, sí. Eh, entonces decide tomarle esa parte práctica y bueno, y en el final incluye teoría. En el final, bueno, te toman más un poco de teoría, hay algunos que te toman algún ejercicio práctico pero cortito, pero explicando un poco la teoría de ese ejercicio. Entonces, en esos casos deciden que por ahí la materia no podría ser promocional. Em, pero bueno, está bueno aprovechar en el caso de las materias que son promocionables, de decir, bueno, a esta materia le voy a poner garra porque si la pruebo con esto, con una nota más de 7 y rindo los parcialitos, me olvido del final. Listo, ya está, termina el cuatrimestre, la tengo aprobada, materia adentro, no te veo nunca más. En cambio, cuando no es promocionable, bueno, termina el cuatrimestre, la apruebo y después en algún otro momento del año, que eso también hay fechas de exámenes que son durante el año en diferentes momentos, en donde uno puede presentarse a rendir ese final. En el caso de nuestra facultad, nosotros tenemos 9 fechas de exámenes durante todo el año. No es Para que que uno uno puede ir. elija cuándo, para que uno elija Exacto. cuándo rendir, ¿no? ¿Quedó? ¿Se entendió? Si a alguien todavía le quedó dudas, es el momento. Bueno, manitos ahí, pulgares arriba, así que Bien, seguimos. espectacular. No, es importante porque, como decíamos recién, esto lo vamos a seguir mencionando durante todo este contenido de deberes y derechos y deberes, entonces está bueno que haya surgido esta consulta ahora. Por ahí ahora parece todo que es todo nuevo y ya después del primer cuatrimestre, primer Sí. año, ya después van a ser cosas cotidianas, ¿no? Pero bueno, para esto, para que ustedes ingresen y tengan una idea de esto, de, como Julia les decía, del tiempo que tienen para rendir un parcial, porque si hay un docente que le dice, ay no, tienen 1 hora para resolverlo y ustedes creen que no llegan, entonces saben que por reglamento, listo, me tenés que dar 3 horas al menos para rendir este parcial. Y está bueno que lo sepan porque son cosas que pasan. No es Eso en que parciales escritos, igual la aclaración la hacemos sí, en sí, escrito. sí, sí. Bien, seguimos. Todos los estudiantes que estén inscritos a la materia están habilitados para rendir el parcial y sus recuperatorios correspondientes.
¿Qué quiere decir? Supongamos que hay una materia donde nos dicen, bueno, tenemos que rendir parcialitos además del parcial, ¿no? Ustedes por alguna razón, alguno de los parcialitos no fueron a rendirlo, no lo pudieron hacer, no sé qué, pero están inscritos a la materia. Entonces, llega el momento del parcial, ustedes al parcial en sí mismo y a los recuperatorios de ese parcial, tienen el derecho de rendirlo igual, hayan ido o no hayan estado en los parcialitos, hayan entregado trabajo práctico o no hayan entregado trabajo práctico, o sea, la instancia de evaluación reglamentada, que es el parcial y sus dos recuperatorios, ustedes tienen derecho a realizarla. Y acá abajo es lo que decía, ¿no? Esto, se pueden agregar parcialitos y trabajos prácticos, pero no son el requisito de aprobación. El requisito de aprobación es parcial y sus respectivos recuperatorios. Bien. Y acá, atención, los exámenes parciales de las materias que sean de un mismo cuatrimestre y de un mismo año, tienen que tener entre sí un intervalo de 48 horas, por lo menos. ¿Sí? ¿Por qué está esta aclaración de mismo cuatrimestre, mismo año? Bueno, porque como dijimos, a medida vamos avanzando en la carrera, ustedes van a poder ir eligiendo qué materias cursar. Y por ahí puede ser, les puede pasar, que estén cursando materias que corresponden a distintos años. Por ejemplo, alguna materia que les quedó de segundo, otra materia de tercero, ¿sí? Pueden hacer eso. Si las materias son del mismo año, ¿sí? Por ejemplo, rendimos 2 materias de segundo año, y les toman parcial en ambas materias, tienen que estar separadas las fechas de ese parcial por 48 horas. ¿Sí? Esto es importante porque a veces pasa por una cuestión lógica, chicos, de que el calendario es finito, digamos, hay una cierta cantidad de días, y a veces pasa que los profesores no se dan cuenta, porque por ahí no se comunican entre cátedras o no, nada, simplemente no se dan cuenta, y queda, por ejemplo, el parcial de matemática computacional el mismo día que el parcial de análisis 1, ¿viste? Yo qué sé, que son del mismo cuatrimestre. Entonces, o al día siguiente, y no les deja a ustedes un tiempo como para cerrar una carpeta y abrir otra para poder estudiar, ¿no? O sea, como decir, para poder repasar los temas. Entonces, siempre que las materias sean del mismo cuatrimestre y del mismo año, los parciales tienen que tener una separación de 48 horas, por lo menos. ¿Sí? Entonces, si un parcial de la materia A está puesta el lunes, el parcial de la materia B tiene que estar puesta recién el miércoles. ¿Sí? Y en todo caso, el de la materia C lo podrá poner el viernes. ¿Se entiende? Así funciona. Entonces, también eso está bueno cuando nosotros ingresamos a ver, de hecho, tengo acá un ejemplo, lo vamos a ver en este mismo momento. Pantalla completa, acá, parciales. ¿Sí? Este es el calendario que está disponible para todo el mundo desde principio de año, de los parciales, particularmente de sistemas de este segundo cuatrimestre. Fíjense que tenemos diseño lógico el lunes 28 y 3 días después incluso lenguajes formales. Y como el viernes no pueden poner otro parcial, porque ya está el de lenguajes formales acá y no se cumplen las 48 horas, tiene parcial el sábado, introducción a la programación. Se puede tomar parcial los sábados, eso ya les avisamos, hay varias carreras que tienen parciales los sábados. No, clases en general no, pero parciales sí. ¿Se entiende esto? O sea, fíjense cómo se fueron acomodando incluso los recuperatorios de estas materias, porque acá están los recuperatorios también puestos, para que tengan por lo menos 48 horas. ¿Cuándo es el único caso donde no se cumple esto? En el segundo recuperatorio, en lo que se llama el prefinal. El prefinal sí puede estar, fíjense que estos dos acá están seguidos, 27 y 28 de noviembre. El prefinal sí puede ser que caiga pegado, ¿sí? Pegado un día después del otro. Ahora cuando hablemos de prefinales, que me parece que está un poquito más adelante, aclaramos bien por qué y lo charlamos más en profundidad. Pero esto es para que vean un ejemplo de cómo se separan los parciales. ¿Sí? Bien, volvamos. Bien, esto que decíamos recién, la cátedra de todas las materias deben otorgar, además del parcial, una fecha para por lo menos un recuperatorio, ¿sí? Y un segundo recuperatorio o prefinal. En general, ustedes a nosotros nos van a escuchar que le decimos prefinal directamente, porque decirle segundo recuperatorio puede ser confuso, ¿sí?
directamente lo vamos a llamar prefinal durante esta materia, esta cátedra. Ese prefinal muchas veces cae contra el final del cuatrimestre, ¿sí? Contra el final del calendario del cuatrimestre, y se suele solapar, queda el mismo día o en el mismo horario que la mesa de finales que corresponde a esa materia, ¿sí? Por eso, muchas veces, no se puede cumplir esto de las 48 horas, porque las mesas de finales ya están establecidas, ¿sí? Las mesas de finales, el calendario se hace aparte. No es la misma reglamentación, digamos. Entonces, ahí en los prefinales sí puede ser que las 48 horas no se cumplan, pero para parciales y recuperatorios, común, el primer recuperatorio, tienen que estar los 48 horas de separación entre materias del mismo año, mismo cuatrimestre. Bien, y acá, para pasar a la siguiente parte, vamos a hacer una aclaración que está bueno tenerla en cuenta. Vamos a hablar un poquito de lo que es días hábiles y días corridos, ¿sí? Hablamos de días hábiles cuando contamos solo los días de semana hasta el viernes, o sea, no contamos ni sábados, ni domingos, ni feriados. Y hablamos de días corridos cuando contamos todos los días de la semana, ¿sí? Ahí sí incluimos sábados, domingos y feriados. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque entre un parcial y su recuperatorio, o sea, la misma materia estamos hablando, supongamos, estamos haciendo introducción a la programación, como recién veíamos ahí de sistemas. Entre el parcial y el recuperatorio de introducción a la programación tiene que haber por lo menos 10 días hábiles, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 10 días hábiles, ¿sí? Ahora, para el caso de parcialitos, trabajos prácticos o cualquier otro método de evaluación intermedia, ¿sí? Los 10 días son corridos, o sea, cuento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, supongamos que hay un feriado, pero cuentan todos, ¿sí? O sea que puede pasar que a la semana siguiente me tomen de vuelta otro parcialito. ¿Entiende eso? O sea, días hábiles para caso de parcial y su propio recuperatorio, días corridos para caso de parcialitos, trabajos prácticos y otras cuestiones así intermedias. ¿Mm? Esto abajo es un ejemplo, no lo vamos a repasar. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No, no, creo que no, Juli. En el chat Bien, por lo menos no. bien. Vamos entonces a charlar ahora sí sobre el tema de los finales. Como dijimos, los finales son la instancia de evaluación donde se evalúa toda la materia por completo, en el caso de que se hayan inscrito como alumnos regulares y en el caso de que la materia no la hayan promocionado o no sea promocional, no tengan la oportunidad de promocionarla, viene el momento de rendir los finales. Para rendir el final de una materia tengo que tener aprobada la cursada de esa materia, ¿sí? Eso es importante, o sea, para rendir el final de Física 1 tengo que tener aprobada la cursada de Física 1, para rendir el final de Introducción a la Programación tengo que tener aprobada la cursada de Introducción a la Programación. Eso cuando hablamos de finales regulares, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para rendir el final? Porque como dijimos recién, las cursadas se dictan en un cuatrimestre en particular, y yo me inscribo, la curso, supongamos que la apruebo, listo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tengo que rendir el final automáticamente después? No. Tengo 3 años, ¿sí? En total, desde que aprobé la cursada, empieza a contar el relojito de guaraní, de que les va a ir avisando. Tienen 3 años desde la fecha en la que se aprobó la cursada para rendir el final, ¿sí? De esa materia. O sea, la cursada tiene una validez de 3 años. Si yo no rindo el final y se vencen esos 3 años, se me vence la materia y la tengo que volver a cursar generalmente o pedir algún tipo de excepción, ¿sí? Pero en general la tengo que volver a cursar. Entonces acá hay un ejemplito abajo, ¿no? Por ejemplo, en 2024 se aprueba la cursada de programación 1, bueno, vas a tener hasta el 2027 para rendir el final, ¿bien? O sea, 3 años. Bien. Un alumno que vaya a rendir el final y desapruebe, rinde el final, desaprueba, y así 4 veces tiene que cursarla nuevamente.
¿sí? O sea, yo voy a rendirlo, si lo desapruebo 4 veces, curso nuevamente o rindo el examen de final libre, que significa que lo rindo de alguna manera, demuestro como que yo lo estudié por mi cuenta, no tuve que cursar. Ese final suele ser más largo, más difícil, ¿sí? Este contenido también está en la parte de aprobación de materias, lo que es el final libre, generalmente son un poquito más largos, se les pide que sí o sí hagan práctica y teoría, porque tienen que justamente evaluar que ustedes, aunque no hayan cursado o aunque no tengan la cursada aprobada, tengan todos los contenidos. Pero en general, si el alumno es regular, aprobó la cursada y se presenta al final desaprobando 4 veces, entonces cursa de nuevo, como se le anula la cursada, ¿sí? Bien. Ahora, supongamos que, bueno, yo aprobé programación 1, la cursada, esperé un año porque tuve que hacer otras cosas, yo qué sé, no me pude presentar, me presento al final y apruebo ese final al año siguiente, ¿no? Bueno, ese final me va a valer, y acá presten atención con esto, tiene la validez, ¿sí? Aprobado ese final, del doble de la duración de la carrera. ¿Qué significa esto? En las carreras de grado, por ejemplo, la duración es de 5 años. Bueno, el final me va a durar 10 años, aprobado. ¿Sí? A partir del vencimiento de los 10 años, está maullando mi gato, no sé si te puede escuchar, a partir del vencimiento de los 10 años, se me vence la materia, entonces yo lo que tengo que hacer es, nada, ir a averiguar si tengo que cursarla de nuevo, si puedo presentar algún tipo de excepción o lo que sea, ¿sí? Pero en general, el final dura el doble de la duración teórica de la carrera. En el caso de las carreras de pregrado, por ejemplo, si no me equivoco, TUDAI tiene una duración teórica de 2 años y medio. En ese caso, el final va a valer 5 años, va a durar durante 5 años aprobado, ¿sí? O sea, el doble de la duración de la carrera. ¿Se entendió esto? Bueno, ahí Sí, está. sí. Bien, voy a dejar de compartir un segundo, porque si no mi gato me va a volver totalmente loco. Ahí va, denme un segundo. A Ahí veces está. uno piensa que es un montón de tiempo. Vos decís, bueno, hay gente que por ahí programa para ir haciendo la carrera de a poco en el tiempo y el tiempo se pasa y después esos finales se empiezan a vencer. Y más en las carreras cortas, por ejemplo, no sé, la TUDAI, que tiene una duración teórica de 2 años y medio, 5 años se pasan rápido. Entonces, por ahí, por eso siempre insistimos que traten de esto, como de no perderse eh, el tiempo en el que uno aprueba los exámenes. Siempre esto está en la plataforma del Guaraní, uno tiene su historia académica, puede ver la fecha que la aprobó, incluso existen algunas maniobras para rescatar esas materias, uno puede pedir como una extensión, ¿no? Que si ya te estás por recibir y no sé, y tenés que presentar las prácticas y se te está por vencer un final, eh, uno puede hacer esas salvedades, pero el tema es si se te están por vencer 10 materias, y bueno, ahí estamos un poco al horno, ¿no? Pero, pero nada, son cosas no para asustarlo y que uno diga, ay, no, tengo No, que no, aprobar y tengo que hacer la carrera ya y no sé qué, no, porque generalmente uno después, una vez que entra en el régimen de la universidad, de la aprobación y todo eso, son cosas que va teniendo en cuenta, pero esto, como saberlo de antemano, bueno, yo rindo esta materia, pero en algún momento esto se puede vencer, o sea, no es eterno, no es que yo arranco la carrera ahora y me recibo dentro de 30 años, no, ya voy a tener que hacer la carrera de vuelta dentro de 30 años. sí. Esto es por una cuestión de que también los temas van cambiando, los contenidos de las materias cambian, entonces a veces pasa tanto tiempo que lo que se daba en física 1 hace 10 años atrás no es lo mismo que se da en física 1 ahora. Por ahí justo, bueno, esta materia es bastante una materia Sí, bastante teórica y que no cambia, pero por ejemplo en la de las TUDAI, que son sí, tecnologías y lenguajes que van cambiando todo el tiempo, los mismos docentes, los que estuvieron ayer en la charla por carrera, el docente les explicaba y les decía,
O sea, lo que dábamos al principio no es el mismo lenguaje que usábamos hace cuando se abrió la carrera que el lenguaje que se usa ahora para programar. Entonces tengan en cuenta eso. Bien. Bien, para los exámenes finales escritos, ¿sí? Regulares, también tenemos por lo menos 3 horas. ¿Sí? En general, en los parciales las 3 horas no suelen superarse, generalmente los parciales son de 3 horas y con eso alcanza. Para los finales a veces sí, hay finales que duran capaz 3, 4 horas. Uno puede hacerlo en menos, obviamente uno, pero el docente tiene que garantizar que estén disponibles esas 3 horas por lo menos, ¿no? Eso es igual que en el caso de los parciales. Por otro lado, los docentes que toman los finales, las mesas examinadoras ¿sí? de docentes, se tienen que integrar con 3 docentes por lo menos, y en algunos casos excepcionales 2, pero nunca, jamás, les va a tomar final un solo profesor. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan y es un derecho de ustedes pedir si en algún momento por cualquier causa llegan y hay un solo profesor en la mesa, ¿sí? La facultad tiene que proveer la posibilidad de que haya por lo menos 2 profesores que les tomen. Ustedes pueden pedir que se busque a otra persona, o se busque otro docente, aunque sea de otra carrera, no importa, se busca otro docente que esté presente, ¿sí? Pero mínimamente 3 personas, excepcionalmente 2. Sonó el chat, ¿no? ¿Alguien Sí, preguntó algo? sí, una manito levantaron, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué diferencia hay que haya uno a que haya dos o tres? ¿Qué cambia? Lo importante es que haya más de una mirada sobre lo que sucedió, digamos, mientras esas personas rendían. Esto, sobre todo, por ejemplo, imagínense un final en el que van a rendir 80 alumnos, ¿no? Y sucede que se encuentra que uno de los alumnos se está copiando, ¿bien? Tener más de un profesor en el momento, ¿sí? Permite dirimir esa cuestión de otra manera, ¿sí? Es como tener testigos, por así decirlo. Y para ustedes también para los alumnos también está bueno. Por ejemplo, si rendimos teórico, muchas veces, sobre todo en las carreras que por ahí tienen menos alumnos, rinden teórico de forma oral. Entrás vos solo y tenés que dar un tema, te van haciendo preguntas y demás. Las miradas de los distintos profesores sobre cómo vos das ese tema, ¿sí? Permiten que después se ponga una nota que es consensuada y no depende de la opinión de un solo profe, ¿sí? También está un poco para, por ejemplo, no sé, en el caso de existir que haya alguna animosidad con algún profesor, con algún alumno, bueno, que haya otro profesor que pueda dialogar y como tener una mirada un poco sin ese prejuicio, sin esa cuestión. O sea, hay distintas justificaciones para el hecho de que haya más de un profesor en el aula. Mínimo, como dijimos, debería haber 3 docentes. Además, en general se trata de que sean los docentes de la cátedra, entonces ellos saben, por ejemplo, casi siempre está el profesor que dio teoría, también uno que es el que dio la práctica, como que maneja más eso, y un tercer profesor o un ayudante que es el que acompañó a la cursada, a los chicos de la cursada. Entonces, todos tienen miradas distintas de cómo el alumno fue haciendo la materia, ¿sí? Y pueden después, al momento de evaluar, tirar preguntas que vayan en ese sentido, o al momento de poner la nota, decir, no, bueno, este alumno por ahí trabajó de esta manera, esto lo hizo muy bien, yo qué sé, como se hace consensuada la nota final, ¿sí? Listo, Sí, genial, gracias. a veces es un poco complejo cuando uno tiene que rendir un oral, más que nada los primeros exámenes orales, donde uno entra y tenés como al tribunal ahí que te va a tomar el Sí, examen, pero muchas veces esto que dice Juli, a todos nos ha pasado que a un docente nos da un poco más de miedo, a veces que nos tome, entonces siempre está alguno que es como que te tira alguna más fácil, o te da el pie, o te dice, che, ¿te acordás que lo vimos en tal cosa? Capaz que hay docentes que. Entonces está bueno a veces que haya varios sí, eh, en un examen final. Y más que nada los orales. A mí me ha pasado de ir a rendir exámenes escritos y que haya un solo docente. Eso es una realidad también. Pasa. No siempre hay, ni siquiera dos. Pero bueno, cuando pasa algo así, entonces está bueno decir, che, bueno, acá tiene, si pasa algo, bueno, acá esto está mal porque tiene que haber dos docentes mínimo.
Mm. Entonces, eso sépanlo. Y en caso de que haya uno solo, ¿dónde puedo ir a hablar para que haya más? No, en general lo que conviene es ahí mismo al docente preguntarle por qué hay uno solo, generalmente los mismos docentes. Esto es importante que entiendan que en la universidad no existe esta cuestión, esta rivalidad de docentes, alumnos, como si los estudiantes y los docentes tuvieran uno en contra del otro y siempre se estén desconfiando las cosas. En general es todo lo contrario, ¿sí? Nosotros podemos hablar libremente con los profesores, les podemos preguntar todo lo que sea necesario y hay muchas cosas que son charladas más que ser problemáticas así. Pero bueno, en general, primero hablar con el docente y preguntarle, decirle que ustedes prefieren, o digamos que es su derecho, tener dos docentes, y ahí mismo generalmente lo que se hace es ir a buscar a Secretaría Académica o ir a alguna de las oficinas, puede ser a la misma oficina de alumnos, pero en general ellos no van a poder resolverlo en el momento, para pedir que haya más de un docente. Eso, en principio siempre, la recomendación que les vamos a dar es siempre primero hablar con los docentes, porque ellos también, o sea, a ellos tampoco les conviene que haya uno solo, ellos también van a preferir que haya más de un profesor, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, por ahí preguntarle, a ver qué pasó, por ahí es que está llegando más tarde, nos ha pasado por ahí, sí, que arranca un profe a tomar, porque si no se pasa la hora, se pasa y después llega otro de los profesores más tarde, a veces pasa eso, pero bueno, siempre primero el profesor y después, si no, oficina de alumnos, secretaría académica o cualquiera de esos espacios. Por eso también está bueno llegar más temprano al horario del final, como para poder ir viendo esas cosas y no al momento de entrar por la puerta del aula, recién ahí desayunarnos que tenemos esa problemática, ¿no? Bien, Bien, listo, gracias. no, nada. Seguimos, vamos a meterle un poco de ritmo, así no se nos va las 2 horas solo en este tema, que nos falta ver otra cosa. Bien, para rendir un final nos tenemos que inscribir por guaraní, ¿sí? Y nos podemos inscribir hasta 48 horas corridas antes del día del examen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que rendir, por ejemplo, un examen el jueves, ¿sí? No importa si el examen es a las 9 de la mañana, a las 3 de la mañana, no importa, es el jueves. Entonces, 48 horas antes, todo el miércoles y todo el martes, ¿sí? Ahí yo ya tengo que estar inscripto. O sea que voy a tener hasta el lunes a las 23:59 para inscribirme a ese final. Ya el martes no me va a dejar, porque estamos dentro de las 48 horas previas. ¿Se entiende eso? O sea, si yo tengo que rendir el jueves, tengo hasta el lunes incluido para inscribirme. Ya después empiezan a correr las 48 horas previas al día del examen y no me puedo inscribir. ¿Qué puedo hacer ahí? Desinscribirme. Eso sí lo puedo hacer. Para dar de baja una inscripción a un examen final, tengo hasta 24 horas antes del día del final. Seguimos con este ejemplo del jueves. Tengo hasta el martes, ahora sí, incluido, para desinscribirme. Ya el miércoles no puedo hacer nada, ni me puedo inscribir ni me puedo desinscribir. ¿Por qué está hecho esto? Porque por cada final, ¿sí?, tienen que hacerse las actas donde, o sea, el sistema tiene que hacer las actas donde al profesor se le anuncia cuántos alumnos tiene finalmente para que pueda preparar, si es que tiene que preparar impresiones o lo que sea necesario, y se realiza el acta que después firma el profesor, donde va a poner las notas de todos de los alumnos, los ausentes y los presentes y demás, que es una cuestión administrativa de la universidad, ¿no? Es como el acta que dice que se tomó el final. Entonces, de vuelta, para inscribirme tengo hasta 48 horas antes del día del examen, para desinscribirme tengo hasta 24 horas antes del día del examen, ¿sí? Chicos, Estos casos esto no finales, sí, no, y no se negocia porque es a través del sistema. Por más que ustedes claro, quieran y digan, ay, me olvidé, no sé, le escribo un mail al profe a ver si me toma igual, qué sé yo. sí, Ya si por el sistema no te podés anotar, a todos nos pasó que se nos olvidó alguna fecha. Ay, no. sí, me ha Siempre pasado. tener algún compañero que te dé el ayuda a memoria, ¿viste? Acordate de anotarte en el final de. A todos se Sí. nos ha pasado, y particularmente a mí me pasó una vez que se me pasó una fecha y dije, bueno, voy igual, le pregunto al profe si puedo rendir y si me guarda la nota y me inscribo la mesa que sigue,
y me pasa la nota y me dijo, no, porque si a mí me pasa cualquier cosa, pierdo la nota o no que sea, no te puedo tomar. Así que perdí esa mesa por olvidadiza solamente. Por eso siempre Sí. le decimos como esto de planificar cuándo quiero rendir, porque me tengo que anotar. Eh, Así que bueno, si querés seguir, Sí. Juli. Bien, y acá venimos con el tema de cuándo se comunican las notas de estos exámenes, tanto para los parciales como para los finales. Una vez que ya rendimos, las notas nos la tienen que dar dentro de los 5 días hábiles después del examen. Y en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la publicación de las notas, o sea, me toman el parcial o el final, esto es indistinto. Pasan 5 días, me dan las notas. Y 5 días después me tienen que dar una instancia de revisión dentro de esos 5 días. No es que literalmente 5 días, pues dentro de esos 5 días, una instancia de revisión de ese examen. O sea, que yo pueda ir, que me den el examen si es que fue escrito, y entonces yo reviso cómo me corrigieron, hago consultas y demás, ¿sí? Esas instancias de revisión les recomendamos fuertemente que vayan porque se aprende mucho, no solamente sobre los errores que tuvieron, sino también sobre cómo corrige el docente, que también es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que el docente quiere? ¿Qué es lo que el docente corrige y a qué le da importancia al momento de corregir? Y La ojo que en esas realidad, instancias de revisión, perdón, Juli, sí. en esas instancias de revisión, personas que han desaprobado han ido y se han dado cuenta que el docente les corrigió mal y se han ido con Sí, aprobados de esa instancia de revisión. Por eso es importante que vayan, también. porque, o sea, el docente si tiene que corregir 100 parciales se puede equivocar. Obviamente se le puede pasar algo, ha pasado que ha hecho un ejercicio del otro lado de la hoja y el docente no se dio cuenta y pensó que no lo hiciste y no te lo corrigió. Así que vayan a esas instancias de revisión porque pueden salvar la materia. Mm. Si ustedes están seguros de que la hicieron, de que no puede ser que haya desaprobado, ¿viste? Cuando decís, hice todo bien, qué sé yo, bueno, o evidentemente uno tenía un mal concepto de lo que estaba bien, o puede ser que se le haya pifiado algo al profe. Sí. No, y lo que iba a decir es, en la realidad, a veces esto de los 5 días hábiles no se cumple del todo, a veces son 6 días, 7 días. Esto puede pasar, es natural, sobre todo en aquellas cursadas que tienen muchos alumnos, nada, por realidades de los docentes, por ahí les pasó algo, por ahí lo que sea. Entonces, siempre insistimos con esto, cuando no se cumpla alguna de estas cuestiones, primero acudan a sus propios docentes, a preguntarles, che, ¿pasó algo? ¿Cuándo nos van a dar las notas? Ya se cumplieron los 5 días, ¿sí? Siempre desde la charla primero, ¿sí? Generalmente les responden enseguida, le dicen, no se preocupen y les publican las notas ahí enseguida, sí, pero bueno, puede pasar. Justamente estamos en esto. ¿Qué pasa si algún artículo no se cumple? Bueno, primero vamos a charlar con la cátedra. Si la cátedra no nos puede dar una respuesta, no nos contesta o lo que sea que pueda suceder, entonces tenemos algunas opciones. En el caso de que no entreguen las notas, ¿sí? Que hayan pasado muchos días después del examen y no nos entreguen las notas, entonces nosotros no sabemos si tenemos que rendir recuperatorio o no, si aprobamos el final o no en el caso de un final, podemos, y el docente no nos contesta, la cátedra nadie nos contesta, podemos ir a oficina de alumnos o podemos ir a secretaría académica a presentar este problema, ¿no? A decir, che, somos los alumnos, generalmente si van de a muchos, mejor, de a varios alumnos, o en nombre de varios alumnos, ¿no? Somos los alumnos de tal materia, estamos teniendo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ahí ellos les activan el protocolo que corresponde. Supongamos que ustedes van a clase y el profesor no llega. No llega, empieza a pasar el tiempo, el profesor no llega. Bueno, el tiempo de espera es de 30 minutos. O sea, el profesor puede llegar hasta 30 minutos tarde y si ustedes se van y justo, no sé, en esa clase les toman asistencia para la promoción, les va a ir el ausente. Así que hasta 30 minutos ustedes pueden esperar al profe. Si el profesor se pasa de los 30 minutos y alguno de ustedes se fue, bueno, cualquier condición de asistencia para promoción y demás queda descartada porque el profesor ya llegó más tarde de lo que ustedes tienen la obligación de esperar, ¿sí? Lo mismo, se puede notificar a la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados, la CAE, que tiene oficina ahí al ladito, dos puertas al lado de la oficina de alumnos, o si no, al centro de estudiantes, ¿sí? Pero en general es mejor primero hablar directamente con el docente. No es tan común,
que suceda que los profesores llegan tan tarde. Sí puede pasar que les haya pasado algo al profesor y que no llegue, o sea, que no venga directamente. A veces lo que hacen directamente es avisar a través de, no sé, algún grupo de WhatsApp, o a través del mail, o a través del Moodle. Chicos, tuve este problema, no voy a poder ir a la clase. O sea que los medios de comunicación hay que tenerlos y revisarlos constantemente porque pueden pasar esas cosas. Bien, y acá, ¿qué pasa si los descubren copiándose? Y voy a ser muy breve porque en realidad no hay mucho que explicar en esto. Si en los parciales los descubren copiándose, lo que va a pasar es que se les va a dar el parcial por desaprobado y van a tener una reunión entre los docentes, la comisión de alumnos, estudiantes y graduados, o la secretaría académica, y se decide qué es lo que pasa con la cursada, si se puede o no seguir cursando. ¿Hay personas que han perdido cursadas enteras por copiarse en un parcial? Sí. ¿Qué pasa si se copian en un final? Prácticamente lo mismo, nada más que se decide, también se le puede suspender algunos turnos de examen, o sea, que no se puedan presentar a la materia en alguna de las fechas que siguen de mesa de examen, ¿sí? Pero después es medio lo mismo, se les da por desaprobado al final, etcétera, se hace la reunión, ustedes tienen que ir a esa reunión, es presencial, a explicar qué hicieron, por qué lo hicieron y demás. Y ahí se decide qué es lo que se va a hacer. Ha habido casos, no son muchos, por suerte, pero ha habido casos y es la verdad bastante triste. Yo no se los recomiendo, chicos, la verdad. No es fácil, además, copiarse en la universidad, se van a dar cuenta. Eh, Nada, no se los recomiendo, en general. No se arriesguen a esto. No lo hagan, en principio, porque no deberían, digamos, no desde un punto moralista de no deberían, sino de que todo lo que aprendan en la carrera les va a servir profesionalmente, entonces deberían aprenderlo como corresponde. Pero más allá de eso, porque sabemos que a veces uno llega medio jugado con el estudio, con un montón de cosas, no se arriesguen a pasar por una situación como esta, ¿no? Bien. Y por último, ¿cuáles son las formas de comunicación oficiales dentro de la facultad? Bueno, para consultas, reclamos, preguntas, todo lo que surja, mail o presencial, ¿sí? Con el mail, lo que sí, sean pacientes con los tiempos de respuesta, porque todas las oficinas y las dependencias de la facultad tienen un tiempo de trabajo, un horario de trabajo. Fuera de ese horario de trabajo no se contestan los mails, digamos, y esa cosa. Entonces, si ustedes mandan un mail a las 7, 8 de la noche, y les van a contestar recién al otro día. O sea, eso ténganlo en cuenta. Los trámites, por favor, realícenlos ustedes mismos. No manden a un amigo, no manden a su familia, no manden a, no sé, a su pareja. Realícenlo ustedes mismos, ¿sí? Tienen que estar presentes. Generalmente se les piden datos personales, se les piden que presenten papeles, se les pide que se les preguntan detalles sobre cuestiones de cursada y demás. Entonces, ustedes, siempre. Ya son mayor de edad, los trámites los tienen que hacer ustedes mismos por cuestiones legales, me refiero, ¿no? Por eso digo la mayor edad, no por una cuestión de, ya son grandes, no. Por cuestiones legales tienen que estar ustedes presentes. Después, si se van a comunicar con los docentes, siempre comuníquense directamente con ellos con el medio de comunicación que ellos les hayan dado. Generalmente es por mail o por el Moodle, ¿sí? O por la web de la materia que corresponda. Pero también de forma presencial puede ser, y si en algún caso para las carreras chicas por ahí a veces se utiliza esto de hacer algún grupo de WhatsApp donde está el docente, también le pueden preguntar por ahí, ¿sí? Pero en general, lo oficial, por así decirlo, siempre va a ser el mail. Así que el que no tenga por ahí el uso del mail muy aceitado, métale, hay que abrirlo todos los días, revisarlo y demás, porque en la facultad todo es por mail. Adquieran estas prácticas desde el inicio de la carrera. Bien, otro lugar donde podemos buscar contactos es en la misma web de la facultad, ¿sí? Acá tenemos, la tengo por acá. En la misma web, en la parte de acá arriba, también a la derecha, al lado de documentos, que es lo que veíamos, está la parte de contactos, ¿sí? Y lo que nos va a mostrar esto es la página, digamos, los contactos generales de todo del campus, digamos, por así decirlo, pero también tenemos, por ejemplo, las oficinas, distintas oficinas, con los mails que corresponden, cuáles las autoridades, decano, vicedecano, consejo académico, secretaría, ¿sí? Si tenemos que algún día llamar o mandar un mail específicamente a esos lugares, acá en la parte de contactos está todo, ¿sí? Eso también es importante. Y creo que eso era lo último, si no me equivoco.
Si te parece, Flor, lo que podemos hacer es revisar medio por arriba la parte de metodologías de estudio, si no quedó ninguna Sí, otra consulta. sí, sí. ¿Hay alguna consulta con esto? Si no, lo que hacemos es, queda una filmina más, nos quedan 10, 15 minutos, nos quedamos muy cortos con el tiempo. Pero bueno, lo que viene es algo que ha surgido a partir de cosas que nos han pedido o que nos han consultado alumnos de otros ingresos. En este caso tiene que ver con tips de estudios, metodologías, cosas que nos preguntan con respecto a cuánto tiempo tengo que estudiar para esto, cómo tengo que manejarme para una materia así o asá. Así que si no tienen dudas sobre esto, si tienen alguna duda, aprovechen ahora y si no, paso a presentarles yo las filminas de tips de estudio. Mientras les voy a ir presentando. Mm. ¿Cómo es el tema de recibirse con honores? Recibirse con honores es muy particular. Mira, hasta lo que sé, depende de cada carrera en particular, pero generalmente te piden que te recibas con un promedio mayor al promedio histórico de la carrera. Se toman, creo que los últimos, si no me equivoco, los últimos 10 años de los promedios de los recibidos de la carrera, de los graduados, y también no tenés que tener aplazos eh, en los finales. O sea, no sé si No tenés que haber desaprobado exactamente. nunca un final y en total el promedio te tiene que dar más de lo que en promedio se han sacado todos los que se Sí, recibieron 10 años antes así, que vos. sí, Eso está así es como publicado en algún uno lado. se gradúa con honores. Igual no es nada, es un titulito que te da, no vas a un cuadro como se usaba antes No, en las universidades. Bueno, sí. ¿hay alguna otra consulta, Juli? Sí, pero sobre el trabajo práctico, así que la Dale, respondo por dale. escrito en el chat Vamos, mientras vos vamos si querés rapidito. arrancar y Entonces, yo ¿qué lo... son las técnicas de estudio? Bueno, como más o menos te decía, son estrategias o métodos que utilizamos los alumnos o las personas en general para adquirir prácticas de aprendizaje, facilitando el proceso de adhesión de conocimiento. Entonces, vamos a ver rapidito algunos consejos y herramientas que les podemos dar para el estudio durante la cursada, después fuera de la cursada, algunas técnicas antes de ir a rendir y algunos consejos para rendir exámenes finales. Bueno, algunas cosas que nos parece que está bueno que tengan en cuenta y que utilicen a la hora de cursar una materia es la toma de apuntes. Esto que les decíamos, que les recomendamos que vayan a las clases, que estén de manera presencial, porque el docente va a ir haciendo hincapié en temas importantes en cuanto al contenido de la materia. Entonces, bueno, para esto, la toma de apuntes nos ayuda como a fijar y a retener cuáles son los temas en el que el profesor se hincapié, ¿no? Nada, hay diferentes métodos. Nosotros acá le mostramos algunos. Uno es el método Cornell, que lo que hace es, bueno, uno agarra su hoja, la divide en 3 partes, en una parte pone las ideas o los temas claves que va dando el docente, en la parte izquierda de la hoja, en la parte derecha, va agregando información de esos temas claves, y abajo queda un espacio en blanco que uno lo deja para que a la hora de estudiar pueda agregar cosas complementarias a lo que uno tomó nota en clase. Después está el método de la página dividida, que obviamente es muy similar al método anterior. Uno divide la página en dos y plasma las ideas principales por un lado y las ideas secundarias por otro. Después está las subnotas, que en el caso de las supernotas, lo que hace, hay gente que se maneja mejor como escribiendo en forma de párrafos o de oraciones, y otro prefiere ir haciendo como cuadros, ir agregando diagramas. Obviamente todos estos métodos pueden complementar, o sea, que pueden sí, complementar. Uno puede usar el método de la página dividida y en las ideas secundarias ir agregando, por ejemplo, diagramas o dibujos.
Y también otra cosa que les proponemos que está buena que se vayan haciendo es el uso de símbolos y abreviaturas. Eh, Hay símbolos y abreviaturas que se usan universalmente, pero también uno puede ir teniendo sus propios símbolos, y eso lo que ayuda es que el docente va a hablar muy rápido durante la cursada y van a ver que no van a llegar a veces a tomar apunte de todo lo que dice. Entonces esto me permite a ir tomando apuntes mucho más rápido. Voy a ir muy rápido con esto, ¿no? Con algunos tips para que tengan en cuenta durante la cursada. Bueno, cosas que les repetimos todo el tiempo: asistir a las clases teóricas y prácticas, obviamente, bueno, tomar nota de las clases, ir, a veces es difícil, pero si uno puede ir repasando la teoría a medida que esto, porque a veces en nuestra facultad las carreras son, las materias en general, perdón, son muy prácticas. Entonces a veces insistimos mucho en hacer los prácticos, 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 y a veces está bueno ir repasando la teoría de forma paralela a la que uno va haciendo los prácticos. Obviamente, chicos, esto es fundamental. Si no le dedicamos tiempo extra después en casa, por más que uno asista a las clases, tome nota y todo lo que quiera, si uno no se pone en su casa a hacer los ejercicios de los prácticos, por ejemplo, es muy difícil aprobar una materia. Porque obviamente a veces el docente durante la cursada presenta el práctico y dice, bueno, vamos a hacer 1 o 2 ejercicios para que vean como ejemplo, pero después van a tener que hacer el resto de los ejercicios en su casa. También está bueno que aprovechen la clase como un espacio de consulta, no tengan vergüenza. A veces es un poco intimidante porque uno dice, uy, capaz que lo que pregunto es una burrada, que no sé, o capaz que ya le explicó y no lo entendí. No importa, al docente incluso le gusta que le consulten, porque entiende que el alumno está interesado. Entonces, aprovechen las consultas en clases. Y obviamente siempre les recomendamos la práctica del estudio en grupo. Eh, Obviamente no es obligatorio, hay gente que le gusta o se siente más cómodo estudiando solo, porque a veces no tiene tiempo de juntarse, pero para el que tiene tiempo y prefiere juntarse, primero porque está bueno, porque socialmente surgen cosas buenas, y también a veces o tengo algún compañero que entendió mejor un tema y yo otro, entonces ese intercambio está buenísimo. Algo que les recomendamos para hacer los ejercicios de los trabajos prácticos, bueno, obviamente cómo hacer un ejercicio, es bueno, hacer una lectura de todo el enunciado, intentar ir escribiendo los datos de los ejercicios prácticos que nos dan, y a partir de todas esas ideas que a uno le surgen de volcar todos esos datos en esa hoja, a veces está bueno que vayan escribiendo la hoja, porque verlo ahí me ayuda a pensar en cosas, voy a ir haciendo los dibujos, eh, intentar resolver el ejercicio. Algo muy importante que vemos que pasa es que uno arranca los trabajos prácticos con toda la energía. Por ejemplo, un trabajo práctico tiene 10 ejercicios y hace los primeros 5 y deja a los últimos 5 y no los hace. Generalmente esos últimos ejercicios del práctico son los más complejos y los que más se asemejan a lo que van a tomarle en el parcial. Entonces, esto, si uno dice, che, yo no voy a llegar a hacer todo este práctico, bueno, lea práctico y va haciendo o eligiendo de manera estratégica, pero no haga los primeros 5 con toda la energía y los más complejos dejarlos. Incluso en ese caso es preferible, bueno, hago el primero, el segundo y el tercero, salto al cuarto y bueno, y voy eligiendo después estrategias, pero los últimos traten de hacerlo sí o sí. Y siempre le decimos cómo aprovechar las oportunidades que tienen ustedes, que es tener una biblioteca enorme, hermosa, en donde pueden el tiempo libre que les queda a veces entre materia y materia, aprovecharlo para adelantar los prácticos o para estudiar en grupo, lo que sea. También, obviamente, el uso de tutoriales, nadie está en contra de eso. Está buenísimo porque se despejan muchísimas dudas. Nada, siempre siguiendo la teoría que da el docente, porque muchas veces algunos tutoriales explican cosas
con esto, con otros métodos, o con otras tecnologías, o con otro lenguaje, lo que sea. Entonces está bueno por ahí para entenderlo, pero siempre enfocarse en el material que da el docente, porque después los exámenes van a estar en función a ese material. Esto pasa mucho en las carreras que tienen programación, que el docente dice, no, o sea, esto no lo vimos, ¿dónde lo sacaste? Y lo saqué de un tutorial o de no sé qué. No, o sea, eso todavía no lo vimos en sí, es porque no estudiaste del material de la cursada. Entonces, está bueno para ayudar, para que uno complemente, pero no se basen solo en eso. Y esa consulta que yo les dije, a ver que en las cátedras hay ayudantes que son alumnos que todavía no están graduados, así que aprovechen también para consultarles, son alumnos que ya pasaron por la materia, y obviamente preguntar a los compañeros. Bueno, por eso también, sí. Che, fíjate que se te corta un poco el micrófono. Ah, Fíjate si por ahí ahí, se me no sé escucha. si se te movió el micrófono o algo, pero Capaz que tenía acá el micrófono. sí, ahí se escucha mejor. Bueno, métodos de estudio, vamos a ir muy rápido. Uno de ellos es el resumen. ¿Para qué uno usa el resumen? Generalmente para materias que son teóricas, ¿no? Entonces hace como un texto, en ese texto se contienen las ideas principales, se trata de utilizar palabras propias, pero generalmente el resumen lo utilizamos para materias más teóricas. Después están, no sé, bueno, los cuadros conceptuales, que también en realidad sirven para materias teóricas, pero bueno, a veces hay gente que le sirve más como la estructura y hacer dibujos y marcar cosas, hay diferentes colores en las hojas, entonces ahí el mapa sirve para esto, para ir plasmando las ideas y hacerlo como más lindo, ¿no? O sea, más llamativo. A mí me gusta, por ejemplo, particularmente estudiar mucho en forma de texto, de resumen, pero hay gente que prefiere más en forma de cuadritos, ya sea el mapa conceptual, eh, el mapa mental, bueno, estos son formas de diagramar, o bueno, cuando se toman, por ejemplo, dos temas, está bueno el cuadro comparativo, bueno, seguramente ya han utilizado sin saber específicamente el nombre, pero muchos de estos métodos de estudio. Después hay herramientas gráficas para aquellos que por ahí estén más acostumbrados al uso, no sé si usan el celular o la tablet o lo que sea. Canva, por ejemplo, puede hacer cuadros comparativos, esquemas también, organizador de horarios, que eso es importante, siempre está bueno hacerse un cronograma. Bueno, Canva es una herramienta que tiene, es bastante universal, tiene muchísimas cosas para hacer. Después está GoCon, que es una herramienta para realizar mapas conceptuales particularmente. Y después les presentamos esta Milanote, que es para la toma de notas de forma creativa. Uno les puede ir agregando listas, mapas, imágenes. Después estas filminas se las vamos a dejar y si hacen clic en cada una de estas, le va a llevar, los va a redireccionar a la página. Bueno, esto es importante, organización del estudio. ¿Cuáles son los factores ambientales o factores externos? Bueno, primero tratar de organizar el espacio o el lugar. Las condiciones físicas en las que uno estudia a veces es bastante difícil porque no se cuenta con el lugar físico en la casa, entonces, bueno, esto, si no tengo un lugar por ahí en mi casa donde yo me pueda concentrar o lo que sea, buscar o decirle a un compañero si puedo estudiar con él en su casa o aprovechar el espacio de la biblioteca. Esto de organizar la mente también es fundamental. Organizarme, bueno, ¿por qué voy a estudiar? O sea, esta materia tiene 12 contenidos. Bueno, listo, perfecto, voy a arrancar por el primero. Nada. Generalmente en función al tipo de materia, decir, bueno, arranco con lo práctico, después paso a lo teórico, o hay gente que dice, no, primero voy a arrancar por toda la teoría, después paso a lo práctico. Bueno, eso va a ser en función a las facilidades que cada uno tenga, pero siempre esto, como organizarse primero. Y también organizar el tiempo.
tratar de hacer planificaciones diarias, semanales y después también a largo plazo, como esto, como bueno, yo ahora estoy cursando tal materia, tengo que rendir tales parcialitos, pero también a largo plazo dije, bueno, este año voy a rendir el final de tal materia que cursé el año pasado, porque pasa eso, se me empieza a juntar todo, entonces organizarse el tiempo y armarse un cronograma y agendarse todas las fechas importantes es fundamental para lograr como el éxito, muy entre comillas, para aprobar una materia. Pero después, algunas técnicas que por ahí esto se estaba usando mucho, no sé si la conocen, la técnica Pomodoro, que es una técnica para ayudar a que la actividad sea más efectiva, a poder concentrarme, y obviamente hoy en día tenemos muchas distracciones, el teléfono, todo el dispositivo, el televisor, bueno, todo el que uno tiene en la casa que esto hace que se distraiga más. Bueno, hay una técnica en la que uno va planificando una lista de tareas y se pone un tiempo. Entonces, esto, nada, agarra la tarea, dice, bueno, voy a hacer esto durante 25 minutos, me pongo un cronómetro, trato de en esos 25 minutos decir, bueno, está el teléfono ahí, o la computadora, lo que sea, no toco nada, me dedico a esta actividad, durante 25 minutos me tomo 5 descansos, otros 25 minutos de actividad, otros 5 descansos, y así lo hago 4 veces y después me tomo 15, de 15 a 30 minutos de descanso funcional a uno, ¿no? a lo que quiera cada uno. Pero está bueno para esto, que si me gusta mucho concentrarme y nada, y agarro el celular para buscar algo y terminé, no sé, en Instagram o en WhatsApp o lo que sea, está bueno este tipo de técnicas como para alejarme un poco del celular. Hay aplicaciones como esta que presentamos acá, que es Focus To Do, que permite como armarme como este temporizador de diario de la mitad, para poder aplicar esta técnica. Bueno, ¿cómo ordenar el proceso de estudio? Bueno, primero lo que les decía, planificar qué materia voy a estudiar y el tiempo que voy a necesitar para estudiar esa materia, hacer un estudio en profundidad, usando estos métodos que les presentamos, pero recorrer cada uno de los temas del plan de estudio de la materia, siempre eso, cuando voy a estudiar, por ejemplo, para un final, pedirle al docente, che, ¿me actualizás cuál es el plan de estudio de ahora, de este año? Entonces, ir marcando los temas que el docente me va a preguntar. Obviamente, material de apoyo, lo que le decíamos, buscar tutoriales o lo que sea para ayudarlos a entender más los temas. Hacer repaso y consultas en la cátedra con los compañeros, a los docentes, a exalumnos, a lo que a ustedes les parezca, pero siempre hacer consultas en repaso. Y otra forma que está buena también en el proceso de estudio es la autoevaluación. Como bueno, al final, esto de tratar de hacer una autoevaluación de lo que yo estudié. Anotar, bueno, cuáles son estas palabras claves, por ejemplo, de una materia teórica, que a mí me ayude a memorizar los temas. Esto de las materias teóricas, juntarse a repasarlo con un compañero en voz alta está buenísimo, porque y más si el docente me va a tomar el final oral. Eso uno de antemano le pregunta al docente, che, ¿cómo va a ser el final? ¿Escrito o oral? Bueno, si es oral, está buenísimo repasar en voz alta y también que mi compañero me haga preguntas y eso, como simular un examen. Y otra cosa es el uso de las inteligencias artificiales, que sabemos que es algo que existe, es una herramienta y solo hay que saberla utilizar. Me ayuda esto, a hacer la autoevaluación. Si yo tengo un texto, le puedo pegar a la inteligencia artificial ese texto y decirle que me haga preguntas sobre ese texto. Entonces, está buenísimo el uso de esta herramienta para hacer una autoevaluación. Y bueno, esto que le decíamos, en general, para estudiar, si hacemos uso de la inteligencia artificial, bueno, revisar atentamente los textos que genera la inteligencia artificial, porque nosotros por ahí los que corregimos trabajos y eso nos
nos damos cuenta enseguida cuando algo está escrito con la inteligencia artificial y entender cómo funciona la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial lo que hace es agarrar de todo lo que está plasmado en la web, volcado en Internet, lo que hace es recoger toda esa información y me da como un resumen de todo lo que tiene. Pero muchas veces esto no es correcto o no es lo mismo que dio el docente, entonces revisar bien esos textos que me da la inteligencia artificial. Esto que le decíamos, a veces hay exageraciones o cambio en el vocabulario, entonces a veces el docente se da cuenta. Y bueno, esto que les decía de pedirle que nos prepare autoevaluación. Y bueno, ya vamos terminando. Examen final, que es como el examen más largo, más pesado, puede haber de dos tipos, orales y escritos. ¿Cuánto tiempo tardo en estudiar un final? Que esto siempre nos preguntan. Bueno, depende de la dificultad de la materia y de la extensión. Van a ver esto a lo largo de la carrera, que va a haber materias con más dificultad, mucho más largas, o incluso capaz que hay materias que solo a mí me cuestan un poco más. El tiempo que pasó desde que la cursé, esto es súper importante, no es lo mismo presentarse a rendir un final de una materia que cursé hace 6 meses que hace 2 años. Seguramente tenga los contenidos, si hace 2 años que la cursé, ya hay muchas cosas que me haya olvidado y tenga que empezar con mucho más tiempo. Y esto de cuánto entendí la cursada, porque muchas veces nos pasa que terminamos, rendimos parciales y nos va bien, pero decimos, y tuve suerte porque por ahí no me tomaron tal tema que la verdad no lo había entendido bien y seguramente ahí me tengo que sentar a estudiar para el final. Así que, en resumen, esto puede llevar desde semanas a varios meses, por ejemplo, preparar un final. ¿Qué es importante acá? Bueno, preguntarle a la gente que ya lo haya rendido, che, ¿cuánto te llevó? ¿Es difícil? ¿Qué contenidos suelen tomar? Practicar modelos de exámenes que muchas veces hay, pero siempre preguntarle al docente, che, profe, ¿qué toman para el final? ¿Es escrito o oral? ¿Hay algún tema así que sea muy importante que vos digas en este tengo? El docente siempre les va a dar esos tips, así que aprovechenlos. Bueno, esto no hay cantidad de horas específicas para estudiar, siempre se recomienda tener un ritmo constante y diario, y bueno, y estas otras cuestiones que ya estamos repasando en el tiempo, en la hora, ya muchos deben tener que ir. Nada, esto se lo dejamos después para que los miren, pero bueno, esto que ya les decía, establecer fecha, organizar el tiempo, hacer cronogramas, repasar. Esto de diferenciar cuando uno no se anima a rendir, si en realidad es que no llegué a ver todos los temas o que tengo temor a ir a rendir, es una realidad. Muchas veces pasa que eh, creo que no sé y en realidad sí sé bastante y me da miedo rendir. Y obviamente tratar de descansar y buscar también actividades de distensión. Y bueno, esto, la procrastinación, que es el hábito de postergar tareas y después lo que pasa es que se me arma una avalancha que no puedo sostener, así que esto, ir tratando de hacer las cosas al día, bajo un cronograma, a veces bastante difícil, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, fuimos muy rapidito en esta parte, no sé si Sí, alguna... por ahí la recomendación general es, bueno, que revisen este texto de nuevo cuando lo subamos, más allá de que van a tener aprobada la actividad, que aprovechen que a principio de año la facultad ofrece un programa de tutorías que es opcional, con alumnos avanzados que los pueden ir acompañando en el primer cuatrimestre para ayudarlos justamente a la integración de todo esto que nosotros estamos contando, que es un montón, que sabemos que es muy distinto a otras instituciones educativas, y donde se ayuda a esto, a generar un ritmo de estudio, grupos de estudio, cronogramas, les ayudan con toda esta parte, ¿no? En el programa de tutorías, así que les recomendamos fuertemente que por lo menos los primeros meses del año se sumen con eso. Y lo siguiente es, especialmente para las personas que vienen de secundarias y demás, el ritmo de estudio de la universidad no se compara con ningún otro ritmo de estudio de otras instituciones. Es posible hacerlo y llevarlo adelante. Al principio puede parecer un montón, puede parecer como que siempre, algunos alumnos que por ahí yo he tenido siendo tutora me decían, siempre estoy atrasado, no puedo tener las cosas al día. Bueno,
son cosas que pasan hasta que uno le agarra el ritmo y hasta que uno se va encontrando con qué es lo que le queda más fácil. Y lo otro es que cada uno va a hacer un camino universitario distinto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo por ahí arranco con mis 5 compañeros de la secundaria, nos inscribimos a la misma carrera y arrancamos. Y por ahí pasado el tiempo, alguno aprobó una materia, otro aprobó otra, entonces nos vamos desencontrando, nos cuesta más una cosa, nos cuesta más la otra, algunos empezamos a darnos cuenta que estudiamos mejor separados, entonces nos empezamos a separar del grupo de estudio. Ese tipo de cosas pueden pasar y están bien, porque también responden a las características de la vida de cada uno, ¿sí? A cosas que nos pasan y que a veces no nos permiten tener el mismo ritmo de estudio en un momento que en otro. No significa que alguien sea más inteligente o menos inteligente, o más dado o menos dado para una carrera en particular. Cada uno va a tener sus tiempos y su ritmo de cómo hacer la carrera y cómo inscribirse a las materias y ir aprendiendo, y por eso el sistema universitario tiene esta flexibilidad que requiere de mucho autoconocimiento, o sea, que ustedes empiecen a conocer cómo estudian, qué les resulta mejor, qué ritmos tienen, y también requiere de mucha disciplina propia, ¿sí? No va a haber nadie corriéndolos a ustedes para que se anoten a los finales, no va a haber nadie corriéndolos a ustedes para que se sienten a estudiar. Al principio parece una libertad tremenda, y esto un viva la pepa, y después nos damos cuenta de que está complicada. Y de que tenemos que empezar a tener nuestras propias herramientas para autorregular el estudio, autorregular ese tipo de cosas. Y es un aprendizaje muy hermoso, la época de la universidad es maravillosa en ese sentido, pero bueno, requiere de un esfuercito extra por ahí, sobre todo al principio, hasta que uno le agarra el ritmo y le agarra la mano. Ahí, como puso Flor, para el que no haya leído el chat, pongan su nombre y apellido, por favor, así como están anotados en el Moodle, en la materia, así les podemos ir tomando la asistencia. Y obviamente que cualquiera de estas cosas que ustedes quieran seguir charlando con nosotros, que les hayan quedado dudas, las pueden poner en el foro de consultas del Moodle, y si no, en cualquiera de las clases que tenemos, sobre todo en las presenciales, que por ahí está bueno, pues se puede charlar un poquito más y mejor cara a cara, nos pueden venir y hacer las consultas que sean necesarias. Les recordamos, entonces, el sábado 2 de noviembre es la siguiente clase, es opcional, ¿sí? Los que no vayan a la clase tienen que hacer el contenido en el Moodle, es presencial en el campus, la clase de IBU de 11 a 13 horas, y después el centro de estudiantes ofrece una hamburgueseada y jornadas de estudio para quienes por ahí estén flojos o tengan muchas dudas en fundamentos y en matemáticas, ¿sí? Ahí seguidito. Aprovechen a ir ¿Qué más? porque, o sea, es el primer encuentro, también está bueno, es una actividad bastante distendida, entonces pueden, ya a veces surgen grupitos, después son los que siguen en la carrera juntos, así que aprovechen el espacio, está buenísimo y esto les va a súper servir para después aprender a organizarse y a cómo se maneja un poco todas estas cosas que les decimos del campus y de la secretaría y que tienen que ir a alumnos o tal trámite en, no sé, en secretaría académica y después dicen, sí, pero ¿en dónde está físicamente? Entonces aprovechen y vayan. Yo no los voy a ver porque no voy a poder estar, pero sí va a estar Yo voy a Julia y estar, todos. cualquier cosa me busca. Sí. Bueno, muchas gracias por quedarse un ratito más, Bueno, aquellos que se muchísimas pudieron gracias. quedar, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Y que tengan buen fin de. Sí, buen fin de semana, nos vemos en una semanita, a los Igualmente. que puedan ir. Realmente, nos vemos. Chao, chicos, Chao. adiós. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.